Está Claudio Caprarulo del otro lado, economista, es director de Analítica Consultora, y esto tiene que ver con la encuesta que hizo en realidad unos datos que aporta la consultora justamente en base a la información presupuestaria que muestra que en octubre hubo una caída en términos reales, y escuchen esto, del gasto primario del 27%, pero a diferencia de lo que ocurría a principios de año, el mayor ajuste no recayó sobre las jubilaciones, sino sobre la obra pública y los salarios de los empleados públicos, salarios que vienen aumentando a un ritmo del 1% o del 0% incluso en algunos rubros. Claudio, ¿cómo estás? Acá todo el equipo de Radio te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, es un poco así, ¿no? Digamos, hay un viraje, si querés, del recorte del gasto público, casi que por temporada. Arrancamos el año con las jubilaciones, pero ahora viramos hacia otro ámbito, ¿no? Sí, a ver, lo que nosotros estamos notando es que si bien la caída, lo que vos señalabas, nosotros lo armamos con los datos del presupuesto que emite el Ministerio de Economía, y lo que hacemos es la comparación interanual, ¿no? Entonces, como bien decías, en octubre la caída del gasto primario fue del 27% y está en línea con lo que pasó en los últimos meses. De todas formas, es una leve reducción respecto a el primer cuatrimestre de este gobierno, cuando la caída fue del 35% casi. Y como vos bien señalabas, en esos primeros 4 meses la caída en el gasto en jubilaciones fue muy alto, también superaba el 30%. Sin embargo, cuando miramos octubre, lo que vemos es que el gasto en jubilaciones y pensiones cayó un 8% interanual. Sigue habiendo una caída, pero si lo comparamos, como por ejemplo con el 32% de febrero o de diciembre, vemos que hay una reducción importante. Entonces eso es lo que obliga al gobierno a tener que profundizar la caída en el gasto en otras partidas. Y como vos bien señalabas, una de las que sigue siendo, que ya venía golpeada, pero se aceleró de vuelta en octubre, es la caída en el gasto en infraestructura, en obra pública, que volvió a superar el 80%. Sí. Entonces, acá lo que empezamos a ver es una tendencia en la que el gobierno lo dice y lo pone en práctica, ¿no?, de mantener esta reducción de los gastos del sector público, pero que se ve obligado a generar una modificación en su composición. Algunos van a empezar a caer menos y en algunos casos se empiezan a aumentar más, como por ejemplo el gasto en la UH, y otros van a haber profundizado seguramente su caída, y creo que ahí con esto, si querés te cierro, disculpame que sea un poco larguero, es lo que va a suceder con los subsidios, ¿no? Porque los subsidios económicos son una parte muy importante del gasto público, y lo que va a generar toda esta reconfiguración es que seguramente el gobierno se va obligado a mantener un ajuste de las tarifas de servicios públicos mayor al que venía mostrando. Sí. Ahora, digamos, la verdad es que cuando uno escucha estas cifras, si por ejemplo marcabas el 80% casi en obra pública, habla de una obra pública paralizada, digo, ¿no? Porque estamos hablando del 80%, totalmente. Es una virtual totalidad, ¿no? Digo, sí. Con respecto al sector. Y obviamente que esta diferencia, vos hablás todavía de las jubilaciones, bueno, un 8% siguen cayendo, pero a menor velocidad tal vez que hace unos meses. Habla claramente, o por lo menos lo que se ha visto, que ya estamos en el mes número 11, ya pasaron 10 meses de este año, y que el gobierno ha logrado ejecutar su idea de ajuste, porque viste que muchas veces hablaba en la previa de si el gobierno iba a ser capaz de ajustar lo que pretendía ajustar. Y viendo las cifras, y por ejemplo, viendo en términos reales el mes de octubre, por ejemplo, del 27, yo recuerdo a Milei diciendo que iban a hacer un recorte del 25, por lo cual digo, más o menos están logrando el objetivo de recorte sin importar, digamos, las consecuencias de eso, pero digo, lo están consiguiendo. Sí, totalmente, y es el compromiso, creo que más inquebrantable que tiene el gobierno, que seguramente va a seguir sosteniendo, no solo por lo que vemos en los números, sino también por las declaraciones del presidente y por lo que sucedió, por ejemplo, con el veto que tomó también el presidente respecto a un nuevo ajuste, pero en ese caso va a ser positivo, ¿no?, respecto, por ejemplo, al gasto en las universidades públicas. Claro. Entonces ahí hay un compromiso fiscal muy grande, sobre todo también el gobierno lo mantiene y está obligado a tenerlo, porque lo que nosotros empezamos a ver es que en otras partidas, no referidas al gasto, sino por ejemplo lo que pasa en el mercado cambiario, donde el nivel de importaciones empieza a aumentar, el gasto de turismo de los argentinos en el exterior empieza a aumentar, empieza a ser cada vez más importante el ancla fiscal para tratar de modificar otros desequilibrios en la economía, como es por ejemplo lo que conocemos como el déficit de cuenta corriente cambiaria. Esto quiere decir que nosotros estamos pagando más por importaciones y por pago de intereses de deuda de lo que cobramos por exportaciones. Sí. Claro.
Claudio, ¿cómo estás? Acá Nazarena Lomagno te saluda. En base a lo que estás diciendo, ¿cómo pensás que el gobierno va a administrar justamente las cuentas públicas el año que viene en base al presupuesto, pero considerando que no deja de ser un año electoral en donde, si bien Milei busca tener una actitud siempre disruptiva, ¿no? en las campañas electorales, hoy es gobierno y está rodeado de funcionarios y de ministros que tal vez tienen mayor cintura o bagaje político, ¿no? Y que por ahí lo pueden orientar un poco más a lo que es estar presidiendo un país en medio de una elección. Entonces, ¿te parece que ahí va a ganar, si querés, la estrategia política del año entrante y soltar un poco la billetera, o crees que esto que mantiene Milei de déficit fiscal cero también lo va a poder sostener en un año electoral? ¿Qué tal, Nasa? Mira, yo creo que el gobierno, de vuelta, tiene un fuerte compromiso y para mí lo va a sostener. Lo que va a hacer es modificar la composición, por eso, para aumentar, y es mismo lo que se está planteando en el presupuesto, ¿no? Dice, bueno, si quieren aumentar algunas partidas, muéstrenme cómo se va a financiar. Y seguramente veamos que si se decide reactivar, por ejemplo, algunas obras importantes que están totalmente frenadas, el gobierno diría, bueno, esto lo voy a compensar, por ejemplo, con la venta de alguna empresa pública. Me parece que va a empezar a jugar con estas cuestiones más puntuales. Lo que sí me parece más interesante es que, por ejemplo, lo que estamos viendo en las jubilaciones, más allá de si la inflación el año que viene se sostiene o sigue desacelerándose, es difícil que el ajuste de las jubilaciones continúe. Entonces eso sí lo va a obligar a ver, y eso está por ley, entonces no tiene mucha discrecionalidad respecto a lo que pasa con las jubilaciones, más que lo que ya hace con la jubilación mínima, ¿no? Porque recordemos que desde marzo está frenado el bono que cobra las mínimas, que sigue en 70.000 pesos, y eso le permite compensar parte del aumento que están teniendo el resto de las jubilaciones. Bueno, sacando eso, que son gastos que no son discrecionales, sino que ajustan por ley, parece que el gobierno va a empezar a tener que mirar otras partidas que sí puede seguir teniendo discrecionalidad y en la que todavía tiene margen, como no lo es tanto como uno debería. Dice, bueno, en obra pública más de un 80%, que es tenerla casi frenada, no tenés mucho más para hacer, y como vos señalas, y me parece interesante, es también porque vas a tener muchas presiones, no solo de tus propios funcionarios, sino también de los gobernadores, con los cuales vas a necesitar que te den su apoyo para sacar leyes, de que les reactives parte de la obra pública en sus provincias. Claro. Y otra pregunta central de cara al año electoral. ¿Qué crees que va a pasar con el cepo? Es un cepo que el mercado le está diciendo, tranquilo, lo podés demorar un tiempo más, o sea, su salida, quiero decir, o bien entendés que si no pasa en el primer tiempo de 2025, el mercado puede llegar a ponerle presión a esto? Pero yo no creo que el mercado lo presione, sobre todo porque lo que estamos viendo ahora es que estamos atravesando una especie de primavera económica y financiera, gracias en gran medida por un lado una fuerte liquidación del agro, pero para mí principalmente porque estamos teniendo un blanqueo de capitales mucho más exitoso de lo que se esperaba, ¿no? Sí. Casi 18.000 millones de dólares. Bueno, eso permite, y es parte de lo que explica, por ejemplo, la caída en la brecha cambiaria, la diferencia entre el dólar financiero y el dólar oficial. Eso también lo que muestra es la caída en el riesgo país, entre otros factores, pero producto de que hay mayor demanda de bonos argentinos por la gente que blanqueó. Bueno, eso le está dando al gobierno, me parece, mayor margen para lo que pueda hacer el año que viene. Ahora, para mí el punto es, lo central, es que esto le puede permitir al gobierno empezar a desandar el cepo cambiario y cumplir con algo que está señalando el ministro de Economía, Caputo, que es que él ya dijo, bueno, yo en junio voy a tratar de volver a los mercados porque necesito conseguir financiamiento para pagar los vencimientos de julio. Claro. Nosotros en Analítica hicimos un estudio y la realidad es que el gobierno, sobre todo en respecto a lo que es los números fiscales, muestra mejores números fiscales de lo que tenía Macri cuando salió al mercado. Sin embargo, la gran diferencia y lo central es que todavía tenés cepo cambiario. Entonces, si el gobierno logra reducir, para mí no existe una reducción, no vamos a volver a tener una movilidad de capitales como la que teníamos con Macri, y espero que así no sea, porque también eso generó muchos problemas, pero seguramente vamos a tener el gobierno podría avanzar con una modificación parcial del cepo y eso permitirle volver a los mercados, que si querés, la deuda pendiente que tiene todavía Caputo. Totalmente. Claudio, nos quedamos sin tiempo, pero obviamente que interesante poder seguir charlando cuando quieras y agradecerte por la nota. Ha sido un gusto, que tengas muy buen día. Hasta luego. Abrazo grande. Pasaba Claudio Caprarulo, el director de Analítica Consultora. Es muy interesante el dato que arrojaban y obviamente, bueno, también su visión ya como economista, lo que le preguntaba Nasa recién con respecto al escenario de qué es lo que va a pasar hacia adelante, en este caso con el cepo, ¿no? Una de las grandes incógnitas de este gobierno. 13 horas 46 minutos.
El amor es más fuerte. En el formato que prefieras. Escuchanos. Léenos. Miranos. Radio